Los 11 dominaban el mercado. Representaban 54% de la producción mundial, 70% de las reservas comprobadas y 85% de las exportaciones. A pesar de la increíble fuerza que representaba la OPEP en la economía mundial, no pudo librarse del poder de las grandes durante sus primeros 10 años de existencia. En este contexto de dominación de las grandes, Pérez Alfonso y Tariki, los dos padres de la OPEP, pagarían caro por el espíritu de independencia. El primero sería Tariki en 1962. Tariki tenía reputación de ser antiestadounidense, y una de las razones por tener esa reputación es que quería una proporción mayor del valor económico del petróleo para su país. Era un hombre radical. No estoy muy seguro de qué papel tuvimos nosotros en hacer que fuera despedido, pero ciertamente fue destituido de su cargo. El jeque Yamani, quien al menos era tan inteligente como su predecesor y muchísimo más afable que Tariki, le sucedió en el cargo de ministro del petróleo. El jeque Yamani, el hombre de la sonrisa eterna, era un abogado experimentado y un astuto diplomático. Durante 20 años fue una de las figuras claves de la OPEP. Siempre creí en la evolución. No creo en la revolución. Y no se puede nacionalizar el precio del petróleo así nomás, a no ser que se cuente con el potencial humano, la experiencia y la habilidad para lograrlo. Nosotros no contábamos con eso, así que opté por una posesión gradual de nuestros recursos petroleros. En 1963, Pérez Alfonso, desilusionado al ver a la OPEP desgastarse en asuntos intrascendentes e intrigas de palacio, en lugar de dedicarse a la emancipación del tercer mundo, renunció apenas un año después que su amigo Tariki fuera destituido. En lo sucesivo, Pérez Alfonso decidió actuar al margen de la OPEP, que se convirtió en su remordimiento de conciencia, luchando arduamente por el medio ambiente y el ahorro de energía. La nacionalización del petróleo. Durante la década de 1960, el conflicto entre el norte y el sur empeoró. En este contexto, el petróleo se convirtió en un objetivo capital, tanto en el plano político como en el económico. 3 países árabes miembros de la OPEP, Argelia, Libia e Irak, constituirían la vanguardia de la lucha por venir. A diferencia de Arabia Saudita e Irán, vistos como títeres en las manos del enemigo imperialista, estos países profesaban una ideología revolucionaria y sus líderes respectivos, Boumediene, Gaddafi y Saddam Hussein, eran impulsados por un odio visceral antioccidental. La determinación de los 3 rápidamente sacudió y despertó a la OPEP del entumecimiento. Argelia, un miembro reciente que se había unido a la OPEP en 1969, lideró esta cruzada del petróleo. A diferencia de otros países de la organización, Argelia obtuvo su independencia en 1962 a través de las armas, luego de una dura y larga guerra de 7 años contra Francia. De manera que para este recién liberado país, su fervor revolucionario era su principal activo, el cual Argelia decidió dedicar al petróleo del Sahara, su mayor riqueza. La aventura petrolera de Argelia había comenzado 10 años atrás, en 1952, 2 años antes de que comenzara la rebelión, cuando el país aún era una colonia francesa. De acuerdo con la política francesa sobre la exportación de petróleo desde sus territorios colonizados, algunos geólogos no conformistas apostaron a favor del petróleo argelino del Sahara, a pesar del escepticismo de los expertos petroleros internacionales. Era una apuesta muy riesgosa, ya que las condiciones climáticas eran extremas y el área, que era más grande que Francia, era desierta, sin vías de comunicación ni viviendas. Después de 4 años de perforaciones secas y arduo trabajo, el éxito al fin llegó el 16 de junio de 1956. Un torrente de petróleo emergió desde 3.000 metros de profundidad en Hassi Messaoud. El yacimiento de gas de Hassi R'Mel fue descubierto poco tiempo después. Con estos 2 gigantescos yacimientos, Francia entró a formar parte de las principales naciones petroleras. La prensa cubrió el descubrimiento con beneplácito y la fiebre del oro negro se apoderó repentinamente de la población francesa. Hasta el general de Gaulle atrajo la atención pública al visitar el yacimiento de Hassi Messaoud.
En 1960, mientras escalaba el conflicto argelino, el Sahara suministró a Francia y Europa primero petróleo y luego gas. Para ese momento se habían iniciado negociaciones secretas entre el gobierno francés y el gobierno provisional revolucionario argelino. Desde el principio, el tema del petróleo del Sahara fue motivo de acaloradas discusiones. Esto retardó en al menos un año el fin de la guerra, que finalmente concluyó con la firma de los acuerdos de Evian en 1962. Los acuerdos de Evian eran un compromiso que recogía las posiciones de ambas partes. Por un lado, los argelinos reclamaban la soberanía sobre sus recursos naturales en el Sahara, los cuales pertenecían al subsuelo de Argelia. Por otro lado, los franceses sabían lo importante que eran estos recursos petroleros y querían, al menos, un acceso directo a ellos, si no relativamente exclusivo, dada la competencia que existía en la época. Debemos tomar en cuenta que fue a comienzo de los años 60, cuando estalló el consumo de petróleo a nivel mundial, y la producción de crudo aumentó. No había problemas en aquel tiempo. Había enormes yacimientos petrolíferos en todo el mundo. El Medio Oriente, Libia y otros crecieron. La tasa de consumo mundial de petróleo aumentó principalmente por la industria automotriz, pero no era la única causa. En ese momento usábamos el petróleo para la generación de electricidad. Por eso es que los franceses insistieron en tener una posición, si no exclusiva, privilegiada. De modo que los acuerdos de Evian fueron el resultado de esta voluntad, y así se creó un sistema específico para el petróleo y el gas argelinos. Se constituyó una organización específica en el Sahara para el desarrollo y la explotación del petróleo argelino en el sur del país, conjuntamente con Argelia. A pesar de los acuerdos, las relaciones franco-argelinas siguieron empeorando en los años siguientes a la independencia. Pero para todo efecto práctico, los yacimientos petrolíferos del Sahara seguían siendo enclaves franceses explotados por dos compañías, Total y Elf Aquitaine, que poseían 90% de las acciones. Aunque se creó una compañía nacional, Sonatrach, los argelinos no pudieron controlarla por sí solos, al menos durante los primeros años, por lo que acusaron a los franceses de haberles dejado solo retazos de la riqueza petrolera. La tensión escaló otro peldaño cuando el coronel Boumedienne, un radical de la Guerra de Liberación con profundos sentimientos antifranceses, lideró un golpe de Estado en 1965. La amenaza de nacionalización de las compañías francesas se hacía cada vez más inminente. Debemos situar el problema de la nacionalización en su contexto a comienzos de los años 70, cuando a nivel mundial aún existían problemas referentes a la liberación nacional y hasta el derecho al crecimiento económico. La gente comenzó a cuestionar las relaciones económicas internacionales, es decir, a defender el derecho de los países del tercer mundo, agrupados también en diferentes asociaciones, al crecimiento económico. Y este derecho significaba estar en contradicción con aquellos que estaban encargados, los que tenían todo el poder. A las compañías extranjeras no les gustó eso para nada, especialmente a las francesas, que poseían el 90%. La confrontación franco-argelina terminó repentinamente el 24 de febrero de 1971, cuando Boumedienne, siguiendo el consejo del futuro presidente argelino Bouteflika, rompió las conversaciones con los representantes franceses y por primera vez en la historia de la OPEP se atrevió a imponer una decisión unilateral y soberana a sus poderosos interlocutores. Ha llegado el momento de tomar nuestras propias decisiones. Anuncio oficialmente, en nombre del gobierno y del Consejo Revolucionario, que desde ahora hemos tomado la decisión de expropiar el 51% de los activos de las compañías petroleras francesas. Estas son las decisiones que quería anunciar en esta ocasión.
en nombre de la revolución, del gobierno